Continuando con la historia, nos encontramos en la prisión de la Academia Sylvania, donde los dos subordinados de Rock Taylor comenzaban a hablar entre ellos sobre lo peligroso y problemático que hubiese sido dejar que el prota siguiera desarrollándose más. Además, las monstruosas relaciones que había creado en la academia hasta ese momento lo iban a convertir en un monstruo bastante problemático para toda la familia más adelante. Estaban completamente seguros de que acabar con Ed Rock Taylor había sido la mejor de las decisiones. Pero en ese momento un guardia se acercó a los hombres pidiéndoles que guardaran silencio, ya que él llevaba consigo las llaves, afirmando que entonces la distracción del grupo mercader Elter se encontraba llevándose a cabo. Era momento de que estos terminaran escapando. Cambiando de escena, por su parte, Lucy se encontraba pensando en el prota y llamaba la atención de Belle, la cual rápidamente le dijo que le quedaban 24 días y 3 horas. La chica le pidió a Belle que acabara con su vida, pero esta última radiante le dijo que algo como eso no lo podía hacer. Tiempo después, por la academia, una hermosa chica se encontraba caminando, llamando la atención de todos los presentes. Todos quedaron maravillados por la presencia de esta chica, pero principalmente la santa que preguntaba quién era esa chica, aunque de un momento a otro terminó desapareciendo. Observándola más a detalle y recordando lo que había visto hace un momento, consideraba que no era una miembro de la academia, ya que no estaba llevando el uniforme. Aún así le parecía bastante llamativa. Pero ahora mismo era momento de enfocarse en el problema principal, el problema de la presidencia del Consejo Estudiantil. Y como desde que pasó la muerte del prota ella ni siquiera ha podido ver a su amiga Tanya, su primera amiga. Además de revelarse finalmente que los subordinados de Rock Taylor fueron los que acabaron con la vida del prota, aquel superior que llevaba una vida bastante dura pero de forma tranquila. El lado opuesto a la libertad que ella buscaba. Aún así quería hacer todo lo posible para ayudar a sus amigos. Y también comprendía que el ambiente en la academia últimamente no era el mejor de todos. Fue en ese momento que terminó topándose con la princesa asistente, la cual iba con una expresión completamente deprimida y decaída. La mujer llevaba en sus manos una gran cantidad de documentos. Ahora vemos lo que había pasado en la reunión de profesores y docentes de alto rango. El director comenzó a discutir sobre quién llevaría a cabo la investigación e información sobre el prota. Tenía que ser un docente que haya tenido algo de relación con el chico y que al mismo tiempo lo conozca un poco. Por todo eso, la asistente Clarice fue la encargada de llevar a cabo este trabajo. La mujer se encontraba completamente repleta de trabajo, mientras que los chicos se encontraban ayudándole. Aunque ella podía notar que de todos sus asistentes, el más complicado entre todos ellos era Anis, la cual ni siquiera parecía hablar últimamente. La chica estaba completamente deprimida y decaída. No dejaba de pensar en el prota y llorar por este. Incluso recordó que Jenica fue la que reportó lo que había ocurrido, ya que ella fue capaz de presenciarlo. Pensaba que su amiga estaba completamente destruida y rota por dentro. Pero tiempo después, mientras se había reunido con Jenica, esta estaba radiante afirmando que iba a ser una comida deliciosa. Comenzaba a mencionar lo que iba a preparar y cómo podría cambiar la preparación. Fue en ese momento que Anis decidió abrazarla pidiéndole a su amiga que se calmara y que todo iba a estar bien, no tenía que seguir disimulándolo. Y antes de que Jenica lo fuese a embarrar todo, uno de sus espíritus le dijo que se quedara tranquila. Cambiando de escena vemos como el prota veía toda la información de aquellos candidatos a la presidencia del Consejo Estudiantil, donde se habían postulado 4 personas pero ahora mismo solamente son relevantes 2, Lord L. Ketchel y Tanya Rock Taylor. Jenica continuaba mencionándole al prota que las cosas estaban bastante complicadas, pero de cierta forma la academia estaba tranquila. La chica incluso se encontraba lavando toda la ropa del prota, ayudándole en todo lo que podía. Aún así, Jenica llamó la atención del prota y aunque le dijo que sabía que no era asunto suyo, sabía perfectamente lo que estaba pasando. Fue en ese momento que Jin dijo que Lord Tele se volvió la presidenta del Consejo Estudiantil, o eso es lo que todos dicen. El chico dijo que había llegado por su promesa, pero al parecer Jenica se estaba encargando de esas cosas. Además, él también se había reunido con la princesa Fenicia y con Tanya, revelándole al prota que el estado en el que se encuentra su hermana es bastante deplorable, y si ella llegase a pararse en el escenario en esas condiciones quizás pueda tener un colapso. Aunque muchas personas la apoyan, la chica todavía sigue debatiéndose y luchando consigo misma por el problema que tuvo con la muerte del prota, sobre si realmente todo es su culpa o si no. El prota, según sus memorias, recordaba que en ese escenario no había ninguna escena de pelea, por lo cual las cosas podrían salir bastante bien. Solamente faltaba que Taylor escogiera uno de los dos bandos y este se convertiría en el ganador. Además, para convertirse en presidente del Consejo Estudiantil hay que seguir una simple secuencia. Cada año se divide en 3 facultades, las cuales son caballería, magia y alquimia, por lo que la forma más fácil es simplemente influenciando a los número 1 de cada facultad de cada año. Adicional a esto, incluso los del segundo puesto de cada facultad también pueden ser personas algo influyentes. Además de todo esto, también hay personajes que sin importar lo que se haga en el juego nunca cambiarán sus votos. Por ejemplo, Lucy no vota porque es demasiado perezosa. Jenica quiere darle un voto a todo el mundo.
Wade de primer año está del lado de la princesa y Dorothy la de cuarto año apoya a Tanya. Además, como dije anteriormente, también se puede intentar reclutar al número 2 de cada año, ya que serían 8 votos prácticamente gratis y más personas que puedan convencer. De esta forma, las elecciones pueden llevarse fácilmente y solamente con el apoyo de Taylor alguna de las dos facciones terminaría ganando fácilmente. Aunque principalmente debe de ser la facción de la princesa la que gane, ya que de esta forma podrán continuar con el cuarto escenario, en el cual la princesa descubre todas las verdades de la familia Rock Taylor, y siendo este el jefe final del acto 4. El prota también pensaba en los actos anteriores y en cómo estos se torcían ligeramente, y él tuvo que intervenir personalmente para que las cosas volviesen a su rumbo. Todo con el objetivo de poder enfrentarse a ese maldito dragón al final, pero ahora mismo su hermana estaba completamente fuera de sí, además la princesa ni siquiera se había postulado. Y ahora que las cosas han cambiado un poco, el prota podría ser que su hermana se baje del cargo y que lo tome la princesa, o quizás seguir con las cosas como estaban. Sabe que si interviene directamente puede terminar consiguiendo una gran cantidad de votos, pero no sabría qué hacer correctamente con respecto al tema de su hermana. Y ahora tenía una gran encrucijada en mente. Necesitaba escoger entre su hermana y el escenario. Fue en ese momento que Jin le dijo al prota que al parecer estaba demasiado preocupado, así que lo dejarían para después, pero el prota le dijo que era perfecto, podrían continuar como si nada. Además, necesitaba confirmar los resultados del entrenamiento en todo ese tiempo, y además quería verificar algo más, por lo que era momento de comenzar con su sparring de práctica, algo que ambos habían decidido anteriormente. De regreso con Tanya Rock Taylor, la chica se encontraba teniendo recuerdos de su infancia, de su juventud cuando se encontraba caminando de las manos con sus dos hermanos. Aquello, aunque lejano para la chica, quizás fue el único momento donde la niña realmente fue feliz, donde su inocencia ayudó a que ésta pudiese tener algo de felicidad por una sola vez en su vida, ya que desde la muerte de su hermana mayor y hasta la fecha todo ha sido un caos y un estrés constante. Mientras se encontraba asomada a la ventana, las personas le gritaban que era una asesina y que no debería de asumir la presidencia del consejo estudiantil, es más, ni siquiera debió de haberse postulado. De regreso con el prota y Jing, estos se encontraban preparados para comenzar su combate. El prota recordó que Wade tenía que derrotar a Jing fácilmente, pero por lo que había escuchado, Jing había logrado superar a Wade. Ahora mismo ambos se encontraban enfrentándose. Jing había utilizado un ataque poderoso, primera espada, ataque el cual Ed supo esquivar fácilmente. El chico terminó utilizando la magia de defensa básica que bloqueaba los ataques mágicos. El prota pensaba que al igual que Jing, él también se había fortalecido, pero en ese instante este último se lanzó a atacarlo a una gran velocidad. Ed esquivó aquel ataque, pero Jing pudo notar algo que se encontraba justo debajo de él, la daga del prota, el cual Nook terminó activando en ese momento generando una gran explosión. Ed sabía que el ataque había sido contundente, pero no podía entender por qué Jing había salido completamente ileso. Aún así aprovechó la oportunidad en la que el chico retrocedía para acercarse y acortar la distancia. Fue entonces cuando Jing terminó utilizando aquel hechizo, magia de telequinesis, mueve objetos utilizando maná. Aunque para cualquier mago esto podría ser bastante complicado, al parecer poder mover su propio cuerpo con maná para Jing era algo bastante fácil. Incluso el chico se preparó para utilizar la magia intermedia lanza de hielo con el objetivo de acabar con el combate. Aunque todo esto ya había sido previsto por Ed, el cual terminó esquivando aquel ataque fácilmente, aunque solamente hasta el límite. Jing, observando lo poderoso y meticuloso que era el prota, le dijo al chico que realmente era impresionante. El prota dijo que pensaba que eso sería un ligero sparring, mientras que Jing le dijo que también pensaba que lo sería al principio. Había planeado utilizar solamente la primera espada, pero ahora cree que debía de enfrentar al prota en serio. El chico terminó utilizando la magia superior, armamento de maná avanzado. Le dijo al prota que la práctica debía de ser como lo real para que así ambos puedan demostrar lo que tienen. Por parte de Jenica, esta observaba las explosiones en la parte inferior del precipicio, preguntando si acaso estaría bien que la zanahoria fuese incluida en el curry. Aún así esperaba a que el prota no la odiara, y sabía perfectamente que iba a estar muy hambriento una vez terminara el sparring. Continuando con el combate, ahora Jing era el que llevaba la ventaja en la pelea, mientras que el prota era empujado cada vez con más fuerza. Pero Ed tampoco se le iba a colocar tan fácil. Utilizando su arco terminó disparando 3 flechas directamente hacia Jing, el cual las bloqueó rápidamente utilizando un escudo. Armamento de maná, como su nombre sugiere, crea armas utilizando el maná del usuario. La mayoría de los magos no necesitan armarse de una manera tan variada, así que no hay razón para que usen una complicada magia de rango avanzado.
Por lo tanto, como el único mago que puede utilizar todo tipo de armas sin limitaciones es la magia única de Jing, el cual seguía esforzándose por acortar toda la distancia posible con el prota. Ed notó que una vez más el chico había utilizado la telequinesis, aunque en esa oportunidad el prota no tuvo más alternativa que terminar recibiendo aquel ataque, si no fuese por la bendición de la tempestad que rápidamente terminó alcanzando a Jing, mandando volar al chico y causándole unas cuantas heridas. Jing también ahora se encontraba con los pies empapados en agua. El chico se preguntó en qué momento había pasado, pero el prota utilizó la invocación espiritual. Había utilizado la manifestación del origen del agua. Los charcos de agua alrededor del chico comenzaron a crear pequeños chorros para compartir agua entre ellos, pero esto era simplemente una distracción para que el espíritu de rango intermedio atacara al chico desprevenido. Aunque Jing lo pudo superar fácilmente, pero allí no se acababan las sorpresas, pues el prota había cortado la distancia con Jing, atacándolo de frente justo en su rostro utilizando la magia intermedia explosión de un puño. Aquello fue un ataque quemarropa que el prota esperó hubiese acabado con el combate de inmediato. Aunque Jing todavía se encontraba de pie, afirmándole al prota que era increíble, era mucho mejor de lo que se esperaba. Ahora sabía que no podía bajar la guardia con el superior Ed, y por eso mismo se iba a poner serio a partir de ese momento. El chico terminó utilizando el armamento de maná avanzado, Convergencia. Ed, al ver lo que estaba ocurriendo, le ordenó a Lacey atacarlo de inmediato, aunque Jin ni siquiera le dio chance para que se acercara. Es entonces que Ed nos comienza a relatar que solamente es el comienzo del tercer acto, pero la habilidad de Jin que había demostrado durante ese duelo era el máximo que se esperaba para todo el escenario. Además, no se esperaba ver esa forma tan pronto. El acto 4, la escena 7 del espadachín fracasado de Sylvania. El patrón de batalla final de Jin que puede ser presenciado durante la batalla de infiltración de la Catedral de Kjorgel. Lanza de la naturaleza. El chico le dijo al prota que ahora mismo se lo iba a tomar en serio, iba a utilizar todo lo que tenía a disposición para acabar con el prota. Y parece que Jin dejó de ver esto como un sparring hace bastante tiempo. Ed hacía todo lo posible para alcanzar al chico, pero su magia de rango intermedio no estaba surtiendo efecto. Además, el siguiente ataque sabía que iba a ser uno devastador. El prota pudo esquivar el primer ataque utilizando el artefacto de ingeniería mágica, la esfera de ondas ampliadas de impacto. En ese momento, Jing le dijo que no se esperaba que algo como eso ocurriera, aún así era momento de darlo todo, pero nada más al estar a pocos centímetros de alcanzar al prota, Jing pudo notar algo. Algo se estaba formando justo en la punta de su arma, en la punta de la lanza. El chico se preguntaba si era viento, aún así no comprendía qué era, mientras que una energía emanaba de la mano del prota. Ed dijo que no esperaba utilizar algo como eso, pero aún así no tenía más alternativa. El artefacto de ingeniería mágica legendaria estaba siendo utilizado, el anillo del Fénix dorado de Glass. Aunque se iba a quedar sin maná por un tiempo, tenía que utilizar la menor cantidad posible para que las cosas puedan salir adecuadamente. Fue en eso que el espíritu de alto rango Merilda terminó dejando sorprendido al prota. Le dijo que finalmente sin el altar de sustitución o el maná de Lucy o el de Jenica, él había logrado invocarla por sí solo. Era un gran paso que había logrado dar el chico. Mientras que Ed se encontraba desconcertado por lo que estaba observando. Cambiando de escena, había comenzado la competencia para seleccionar al presidente del consejo estudiantil. Por supuesto, la primera en pasar al frente había sido Lord Tele, la cual había dejado en claro que su único rival en esta competencia era Tanya Rock Taylor, además de haberse ganado la aceptación de todos los compañeros solamente con su pequeño discurso. Mientras la chica se retiraba, en ese momento terminó observando a la rival que tenía delante. Le preguntaba a Tanya si acaso sus uñas estaban bien arregladas, y ahora mismo era momento de que se batieran en duelo uno contra uno en ese momento. Tanya, dejando la pena y la vergüenza a un lado, rápidamente subió al podio para comenzar con su discurso, mientras que Lord Tele la observaba de reojo. La chica había comenzado su discurso con bastante fuerza, pero ninguno de los estudiantes dijo ni una sola palabra. Es más, todos los espectadores estuvieron en silencio durante 10 minutos seguidos mientras la chica hablaba. Lord Tele también comprendía perfectamente lo que estaba pasando en ese momento. Tanya, al darse cuenta de la presión que estaban ejerciéndole a ella con todo ese silencio, no pudo aguantarlo más y comenzó a quebrarse. Fue en ese momento que una persona comenzó a llamarla desvividora. Múltiples bolas de papel comenzaron a volar hacia el podio mientras que todo mundo comenzaba a alterarse cada vez más, abucheando a la chica y comenzando a molestarla. Debido a una botella que habían arrojado, Tanya terminó tropezando y cayó en el suelo. Las personas se burlaban y comenzaban a meterse con ella. Todos continuaron burlándose de la chica, pero en ese momento, en ese preciso instante, una magia de viento mandó a volar a algunos cuantos estudiantes. Comenzaban a preguntar qué era lo que había pasado de repente y fue entonces cuando Merilda traía a una persona sobre su lomo y terminó apareciendo justo detrás de Tanya. La chica en ese momento pudo divisar la silueta de aquella persona que en su infancia la llevaba de la mano junto a su hermana mayor. Su hermano mayor, Ed, la estaba tomando de la mano mientras le mostraba una cálida sonrisa. La sensación que tuvo cuando era niña, aquel sentimiento,
pero aquella intensidad era algo que no podía ser reemplazado y mucho menos se podía fingir. La chica instintivamente, sin ver el rostro de aquella persona, sabía perfectamente de quién se trataba. Con lágrimas en sus ojos, preguntándose si acaso lo que estaba sintiendo era real o producto de su imaginación, no lo podía comprender. Fue entonces cuando el prota dijo que había muchas cosas que necesitaba explicarle, pero primero iban a encargarse de esa situación. Cambiando de escena unos días antes de la aparición del prota en el escenario, continuamos con el sparring que el chico estaba teniendo con Jing. En ese momento Merilda apareció delante del prota y aparte de darle unos cuantos consejos, le dijo que esa forma era la más eficiente para él en ese momento. Merilda terminó utilizando la corriente ascendente. Todo en el área sería levantado por los aires, arrebatándole su libertad de momento. Un hechizo que prácticamente inmovilizaba en el aire a los objetivos durante un breve periodo de tiempo. Jing en ese instante se elevó por los aires mientras que el prota pensaba que todo eso era extraño. Aunque el prota comprendía que eso le parecía demasiado extraño, ya que él no había utilizado tanto poder del anillo, entonces ¿por qué Merilda pudo materializarse de esa forma? Ed se esperaba una forma mucho más eficiente y no esta, la cual tiene un poco más de consumo de maná de lo normal. Luego de haber derrotado a Jing, Merilda se encontraba quejándose ya que esa forma se le hacía bastante complicado de controlar. Al no tener su hocico y su pelaje se sentía desnuda y con frío. Tampoco tenía su cola, por lo cual no sabía muy bien cómo controlar su punto de estabilidad. Aún así, Merilda notó algo en ese instante. Jin se acercaba por su costado a una gran velocidad. Los cálculos decían que ella debió de haber ganado, pero al parecer ese chico tenía una fuerte resistencia. Además, era demasiado difícil para ella moverse en esa situación, por lo cual no podía detener el ataque del chico. En ese instante, Jin se encontraba ya a centímetros de acabar con el prota, pero Ed, alzando sus manos, dijo que se iba a rendir. Jin inmediatamente canceló todos sus ataques y dijo que realmente había sido un entrenamiento que se encontraba a otro nivel. Además, tampoco podía creerse todo lo que había avanzado el prota en tan solo un único año de esfuerzo puro. El prota comprendió rápidamente que Jin se volvió demasiado fuerte en ese escenario, mucho más de lo que se esperaba en principio. Tomando asiento junto al chico, ambos se encontraban realmente heridos. El prota comprendió en ese instante algo esencial. Todo el tiempo había intentado controlar la situación según el escenario, y por supuesto manteniendo su ventaja de conocer el futuro para lograr eso. Pero deben de ocurrir unas condiciones demasiado especiales para llegar al final donde Taylor le gane en el último acto a aquel dragón. Creía que siguiendo el escenario sería la mejor solución, pero al parecer, viendo cómo las cosas han ido cambiando ligeramente, quizás no sea del todo cierto. Quizás las cosas pueden cambiar sin tener que seguir el orden exacto del escenario, pero también significa distorsionar el escenario que ya es bastante frágil, y entrar en un estado mucho más allá del control de sus propias manos. Por el momento iba a seguir analizando la situación, pero con lo que había logrado ver por parte de Jin las cosas podrían no ser del todo inciertas. Mientras seguían comiendo, el prota pensaba que él también se había vuelto mucho más fuerte y podía intervenir en el escenario si era necesario. Y lo más importante era que había conseguido más aliados confiables. Así que quizás solamente estaba siendo ingenuo, quizás él puede intervenir en este escenario sin mayor complicaciones. Volvemos ahora de regreso al presente en la celebración de la competencia del presidente del Consejo Estudiantil. Ed pensaba que no significa que siempre pasará lo peor en todo escenario. Mientras los estudiantes se preparaban para escapar, uno de los de nuevo ingreso de primer año le pidió a todos que se calmaran, ya que él conocía a ese espíritu de alto rango desde antes. Otro estudiante dijo que era cierto, él también lo había visto. No había muchas personas que puedan controlar algo como eso. Comenzaron a especular y rápidamente llegaron a la única conclusión aceptable. Aquella persona era nada más y nada menos que Ed Rock Taylor. Mientras el prota ayudaba a su hermana a levantar, rápidamente gritaron que se encontraba con vida. Acercándose al micrófono, el prota llamó la atención de todos los estudiantes, afirmando que no había sido asesinado por Tanya Rock Taylor y tampoco estaba en contra de ella. En realidad, él la apoyaba más que nadie. Al escuchar las declaraciones del prota, múltiples personas que ya eran favorables a la chica rápidamente decidieron apoyarla con mucha más fuerza. Y gracias a la repentina intromisión del prota, las personas se calmaron y muchos de ellos decidieron apoyar a Tanya. El chico pidió que sinceramente esperaban que comprendieran la situación de su hermana y no por lo que había ocurrido o comentarios que fueron sacados del lugar fuese a ganarse el odio de los demás. Esperaba que todos comprendieran la situación y también mostraran un poco de apoyo por su hermana, la cual lo había pasado demasiado mal durante todo ese tiempo. Un rato después, uno de los profesores se encontraba hablando con el prota, el cual le había dado una pequeña explicación de lo que había ocurrido. Había sido atravesado por una daga imbuida con un veneno mortal, pero logró sobrevivir utilizando el reloj de arena de Delheim. Después de eso, fue arrastrado a una cueva al final del acantilado.
para después ser rescatado por Jenica Failover, y lo primero que hizo luego de eso fue correr hacia el escenario donde se encontraba su querida hermana y defenderla mientras daba su discurso, preguntando si acaso era lo correcto. El prota le dijo que sí mientras que el hombre seguía interrogándolo. El prota lo único que podía pensar era que estaba completamente destruido, pero no se esperaba encontrarse con aquella persona en esa aula o en aquella oficina. El director llamó la atención del prota mencionando que era un estudiante de tercer año de la Facultad de Magia, incluso mencionando su nombre completo y dándole la bienvenida a aquella oficina. El prota sabía que era una situación bastante complicada ya que delante de él se encontraba el mismísimo director Obel Forceus. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Recuerden que los comentarios se toman de forma aleatoria para aparecer en los saludos del próximo video. Si les ha gustado, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.